acceso para los videos, ¿no? Y entonces el propio sistema no les va a dar acceso porque están entrando con su correo Gmail, ¿no? U otro correo que no pertenece a la UNSAG. Entonces, para que tengan acceso pleno a los videos, tienen que ingresar pues, con su correo electrónico institucional, ¿no? Es decir, de la UNSAG, ¿no? Entonces, si ingresan con eso, van a tener pues todo para hacer, ¿no? Todo para ver. Pero si tienen otro correo y hasta, o quieren ingresar con otro correo de otra institución, no les va a permitir, ¿no? Listo. Simplemente esa aclaración, ¿no? Esa aclaración. Es esto. Eso. Listo. Bien. Entonces vamos a continuar el día de hoy con lo que nos quedamos pues la clase pasada, ¿no? Listo. Entonces la clase pasada nos quedamos en el concreto armado, ¿no? Entonces el concreto armado era pues la combinación del concreto, ¿no? Más varillas de acero. ¿No? Listo. Entonces este era el concreto armado, ¿no? Listo. Bien. Entonces el concreto básicamente soporta compresión, ¿no? El concreto soporta compresión. Pero no soporta tracción, o poca, o vamos a ver, soporta poca tracción. Poca tracción. Tan poca es la tracción que soporta que nadie utiliza el concreto para elementos que trabajan a tracción, ¿no? Nadie. Es como si no existiera el concreto para los elementos de tracción, ¿no? Nadie lo utiliza. Entonces, como el concreto no puede soportar tracción, entonces lo que se ha hecho es agregar al concreto acero. Y el acero sí soporta tracción, ¿no? Entonces acá pondría el acero soporta tracción. Soporta tracción. También soporta compresión, desde luego, ¿no? Soporta compresión. Entonces, cuando el acero también está en compresión, entonces los dos se apoyan, ¿no? Concreto y acero, cuando están en compresión, se apoyan. Pero cuando está en tracción el concreto no trabaja, es como no existiera, y el que trabaja sería el acero, ¿no? Porque el acero sí trabaja muy bien a la tracción, ¿no? Entonces, los dos elementos, los dos materiales, se complementan uno al otro, ¿no? Por eso es bien versátil, ¿no? El concreto armado es bien versátil porque se complementan ambos, ¿no? Listo. El concreto es un material frágil de por sí, no es un material frágil. Tengo acá el concreto así, una probeta, ¿no? Esas probetas que vemos, pues, creo que este acá, 10 centímetros, y acá es creo 25 centímetros, ¿no? De concreto, unas probetas, ¿no? Entonces, cuando yo lo someto a compresión al concreto, ¿no? Entonces, hay fallas en el concreto que hasta explotan, ¿no? Explosivas en el concreto. Comprimo, tanto comprimo y el concreto explota, ¿no? Explota. Eso sucede cuando el concreto tiene alta resistencia, su F' es grande, ¿no? Entonces el concreto todavía puede explotar, revienta, como si fuera una bomba todavía, ¿no? Entonces eso sucede cuando el concreto es de alta resistencia, ¿no? Los concretos de alta resistencia tienden a tener ese tipo de falla explosivo, ¿no? Bien. Entonces, el concreto es un material frágil, ¿no? Frágil. No puede deformarse mucho el concreto, ¿no? Entonces, para volverlo dúctil un poco, este concreto armado, ¿no? Las varillas de acero son también las que le incrementan ductilidad al elemento, ¿no? Entonces, los elementos de concreto armado incrementan su ductilidad con la cantidad de acero, ¿no? Entonces, hay una cantidad adecuada de acero que le colocamos a las columnas, a los elementos, especialmente todo elemento de concreto armado, hay una cantidad adecuada de acero, y ese acero incrementa su ductilidad, ¿no? De este concreto armado, de este elemento, ¿no? Incrementa su ductilidad debido al acero que le colocamos. Si fuera solito el concreto, entonces el concreto no es dúctil, no puede deformarse mucho, poco nomás se deforma. Pero al incrementarle las varillas de acero, entonces este sí puede deformarse un poco más, ¿no?
se le incrementa su ductilidad debido a que le agregamos pues estas varillas de acero, ¿no? Y entonces, como el concreto es frágil y nosotros buscamos estructuras dúctiles que puedan deformarse a la izquierda, derecha, que estén tranquilos deformándose, entonces nosotros buscamos siempre que una estructura sea dúctil, ¿no? Que pueda tener esa capacidad de deformarse, ¿no? Entonces, yo tendría una viga, ¿no? Si esta viga solo fuera de concreto, nada más así de concreto, entonces esta viga no serviría de nada. No serviría de nada, porque esta viga sería pues muy frágil, ¿no? Muy frágil, se rompería muy rápido. Entonces, para incrementarle la ductilidad, también las varillas de acero. ¿Listo? Entonces, ahí tengo las varillas de acero que le van a incrementar la ductilidad, ¿no? Entonces, tampoco es conveniente harto acero, ¿no? Harto acero tampoco es, eso es malo, ¿no? Malo. Es malo tener bastante acero, no es bueno, ¿no? Entonces, hay una cantidad adecuada de acero, ¿no? Entonces, hay unos límites, ¿no? Listo. Ok. Hay una cantidad adecuada de acero. No es que para que sea más resistente, más fierro. No, eso es totalmente malo, ¿no? Es malo, ¿no? Juega un papel diferente, hace que la viga sea frágil. Cuando hay bastante acero, la viga ya también se pasa a ser frágil. De lo que es dúctil, con la cantidad adecuada de acero, entonces acá, cantidad adecuada de acero, adecuada de acero, entonces la viga es dúctil, viga dúctil. En cambio, si le pongo bastante acero, la viga ya no es dúctil, se vuelve una viga frágil, ¿no? Y tener viga frágil es malo, muy malo, muy malo, muy malo. Entonces, no es de que ponle fierro, no, eso pasa. Se pone hasta cierta cantidad donde tengo pues una viga dúctil. Si le pongo en demasía, ya lo vuelvo frágil y la viga es pues peligrosa, muy peligrosa, ¿no? Entonces, hay una cantidad máxima de acero que yo le debo colocar, ¿no? Será de acuerdo a las cargas y a la ductilidad que estoy buscando, ¿no? Listo. Bien. Entonces ahora vamos a entrar a lo que es el predimensionamiento. ¿No? El predimensionamiento. Entonces, el predimensionamiento, pues, tiene que ver con las dimensiones preliminares, ¿no? Las dimensiones primogéneas que yo le voy a dar a los elementos estructurales, ¿no? Entonces, esas dimensiones no son las que van a quedarse para siempre, ¿no? Puede ser que yo desde unas dimensiones, y eso lo mando al cálculo, y en el cálculo me dice, pues no, necesitamos un poquito más de rigidez, y le voy a aumentar 10 centímetros a cada lado, 10 por 10, digamos, yo habría planteado 20, digamos, 30 por 40, ¿no? Pero por la rigidez me lo pueden cambiar eso, ¿no? Digamos 40 por 40, ¿no? ¿Listo? Entonces, el predimensionamiento es pues una etapa en la cual yo le pongo lo que dice acá, un predimensión, una dimensión que yo tanteo más o menos así, por ahí que va a ser por esa dimensión, que no quiere decir que es la definitiva, ¿no? No, la definitiva recién va a venir pues con los cálculos estructurales, ¿no? Recién va a venir cuando yo chequee pues la deriva, cuando yo le compare con la normatividad y diga si cumple la estructura o no cumple, o hay que darle un poquito más de rigidez, ¿no? Entonces, pero para acercarme a eso, ¿no? Yo hago pues un predimensionamiento de las estructuras, ¿no? Especialmente del sistema estructural, ¿no? Bien, entonces, yo tengo acá un pórtico, listo. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Entonces, yo pongo las cargas acá. ¿No? Y todas estas cargas la pongo sobre la losa, ¿no? Entonces, la losa, como está apoyándose en las vigas, le pasa la carga. Toda la carga le pasará a estas vigas. También quizá está apoyada en la otra viga, le pasa a esta y le pasa a ella, ¿no? Entonces, todo el peso de la losa lo pasa a las vigas.
Esta viga ya también lo pasa a las columnas. Este peso también será a las columnas. A las columnas. Del otro piso, igualito, todas las vigas le vuelven a pasar la losa a las vigas. Y esa viga le pasa también a esta columna. Y esta columna carga con esta y con la que está con el piso superior, ¿no? Esta también, con de este piso, de entrepiso, su carga, más la carga que está viniendo del piso superior. ¿Sí? ¿No? Entonces, ese sería el funcionamiento, el concepto que tenemos, ¿no? Todo lo que está en la losa le pasa a la viga y todas las vigas le pasan pues a las columnas que vendrían a ser sus apoyos. Y todo este piso, todo su peso le pasa pues a las columnas de abajo. Entonces, mientras más pisos tenga la edificación, las columnas que están en la base, más carga van a soportar. Las que estén por el último pisito, poca carga van a soportar esas columnas. Y a medida que voy bajando, entonces las columnas van a soportar más carga, más carga. Las más perjudicadas, las más trágicas, vamos a decir, las más cargadas, son pues las que están en el primer nivel, ¿no? Porque es así, están cargando todo el peso que hay en arriba, ¿no? Todo el peso que están en arriba. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Bien. Entonces, empezamos con el predimensionamiento de la losa, ¿no? La losa. Entonces, yo tengo una losa así, ¿no? Una losa. Entonces, digamos que yo lo tengo acá, así apoyado, en sus cuatro esquinas, ¿no? Entonces, si yo me paro acá, ¿no? La losa quizás aguante, ¿no? Aguante. Pero si la losa es más grande, entonces cuando yo me paro acá, ¿no? La losa, ¿no? Puede ser que sufra grandes deformaciones, ¿no? Puede ser, pues, se vendrá pues así, ¿no? Entonces, una grande deformación, ¿no? Si es pequeñita la losa, entonces quizás su deformación sea tan pequeña que ni cuenta me voy a dar, ¿no? La deformación pues muy pequeñita, ¿no? Entonces, si la losa es un poco más grande, voy a tener deformaciones que sí las voy a poder sentir, ¿no? Y otro aspecto en las losas es que la vibración, ¿no? Si tengo una losa grande, la losa va a empezar a vibrar. Cada vez que yo corro de una dirección a la otra, a la velocidad, entonces la losa empieza a vibrar. Y eso me da pues un sentido de inseguridad, ¿no? Entonces ya nadie quiere estar encima de la losa, porque cada vez que me coloco acá, empieza a vibrar, empieza pues a tiritar la losa, ¿no? Entonces, las losas generalmente no fallan por resistencia, ¿no? No fallan por resistencia, sino más cuidado hay que tenerles por el efecto de que vibran y sus deflexiones. Por resistencia no es, podemos darle la resistencia que queramos, ¿no? Pero lo que domina en la losa es este hecho de que puede vibrar, ¿no? Y el hecho de que pueda deformarse. Entonces, como la deformación de la losa depende pues de su peralte, esa es la losa, y depende de esta alturita, ¿no? De la altura de la losa, ¿no? Sería pues altura de la losa, ¿no? De eso depende la deformación, ¿no? De este H, porque la deformación tiene que ver con la rigidez. La rigidez tiene que ver con la inercia, y la inercia tiene que ver con la altura, con las dimensiones de la sección, con H, ¿no? Si H es pequeñito, la altura de mi losita es pequeñito, entonces la inercia va a ser pequeñita. Si la inercia es pequeñita, la rigidez va a ser pequeñita. Si la rigidez es pequeñita, las deformaciones van a ser grandes, ¿no? Entonces, acá H es importante. En la losa, su espesor de la losa, H, es importante, porque este H tiene que ver o limita tanto la vibración como la deformación. Dependen de este H. Si este H es muy chiquitito, muy delgadito, entonces la losa va a vibrar, se va a deformar mucho. Si este H es un poco más gruesito, entonces va a estar más rígido, no va a vibrar, las deformaciones van a ser adecuadas, ¿no? Entonces, tiene que ver para el predimensionamiento de la losa, básicamente su altura de la losa. ¿Cuánto es su altura de la losa? ¿No? Entonces, significa, cuanto pequeñita es la losa, entonces su alturita puede ser pequeñita. Cuanto más grande la losa, su altura va a ser mucho más grande, ¿no? H de burro, ¿no? Más grande.
¿Por qué? Porque yo necesito que no vibre, necesito que no se deforme. Entonces, cuanto más grandes son las losas, más altura o peralte van a necesitar, ¿no? Ese es el concepto básico. ¿Listo? Ahora tenemos diferentes tipos de losas. Todas las losas no son iguales, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, una losa llena, ¿no? ¿Listo? Entonces, tendría así. Chueco me sale mi dibujo, no soy buen dibujante. Así. Ese sería una losa llena, es decir, todito de concreto, ¿no? Todito de concreto. Entonces, en acá abajo, digamos, está apoyada en una viga, ¿no? Así. Y en el otro lado también está apoyada en una viga. ¿Listo? ¿No? Así. Entonces la viga está en abajo de verdecito, ¿no? ¿Listo? Y entonces, esta es la losa, ¿no? Entonces, va a depender si yo me pongo acá, con mi panza así, ¿no? Entonces, mi peso que yo tengo, ¿no? Va a ir pues a la losa, ¿no? Y la losa solo está agarrándose, está sujetándose en esta viga y en esta otra viga, porque son los únicos apoyos que tiene, ¿no? No se va a soportar acá, no puede, no puede soportarse porque ahí no hay pues ningún apoyo, está vacío, ¿no? Entonces, la viga lo que va a hacer es dar toda mi carga a esta viga y a la otra viga, ¿no? Lo va a repartir todo mi peso, uno en esta dirección y el otro peso a la otra viga, ¿no? Así lo va a repartir, ¿no? Entonces, como yo solo tengo dos apoyitos para la viga, entonces, para que resista y mi peso se vaya a esta viga y a la otra viga, entonces le pongo fierrito. Ese fierrito está acá y va al otro lado, ¿no? Así. Entonces, ese fierrito está apoyándose en esta viga y ese fierrito también está apoyándose en la otra viga, ¿no? Entonces, a este le llamamos losa en un solo sentido. Losa apoyada en un solo sentido. Entonces, sería losa llena. Llena porque todito es de concreto, ¿no? Todito es de concreto. Losa llena apoyada en un solo sentido. Ese único sentido es este, pues. Sentido, ¿no? Único sentido, ¿no? Entonces es losa llena apoyada en un solo sentido. Esa losa llena apoyada en un solo sentido solo transfiere el peso de la losa en una viga y en otra viga, ¿no? En dos lados, ¿no? Solamente en dos lados, ¿no? Pero puede haber otro tipo de losa, ¿no? Losa apoyada en doble sentido, ¿no? Tengo acá la losa. Así, ¿no? Entonces, este sí está apoyada en sus cuatro lados. Entonces, abajo tengo una viga. En este lado tengo otra viga. Y al otro lado también tengo una viga. Y al otro lado también tengo una viga. Entonces, estaría apoyado en sus cuatro lados, así. Viga en un extremo, en el otro extremo y en sus cuatro lados. Y acá estaría la losa. Entonces, la losa se apoya en los cuatro lados. En cambio, en acá solo se apoya en dos lados. En este lado y en este lado, ¿no? Y todo el acero va así, ¿no? Por eso, un solo sentido, ¿no? Losa apoyada, llena en un solo sentido. Pero ahora la losa lo estoy apoyando en cuatro vigas. Entonces, ¿no? El peso de la losa ahora sí va a poder irse a un lado, al otro lado, un poco al otro lado, un poco al otro lado. Entonces la carga se va a dividir, vamos a decir, en cuatro partes. En cambio, en acá, la carga solo se va a dividir en dos partes, ¿no? Entonces, si acá hay un panzón, este panzón pesa 100 kilos, entonces 50 para una viga y 50 para la otra viga. En cambio, si ese panzón viene acá, ¿no? Acá está el peso de 100, entonces quizás acaba 25, acaba 25, 25, 25, ¿no? Lo cual hace más eficiente, ¿no? Porque ya no está pasando toda la carga a solamente dos vigas, sino ahora lo está pasando a los cuatro lados, ¿no? Entonces es un poco más eficiente.
¿Listo? Entonces, este se llama losa llena. Losa llena en doble sentido. ¿No? ¿Listo? Entonces, un sentido apoyado así y otro sentido apoyado así. Entonces, doble sentido. ¿No? Losa llena apoyado en doble sentido. Y losa llena apoyada en un solo sentido. La desventaja de este tipo de losas, ¿no? Es que como son llenas, todo lleno de concreto, el peso que tienen es bastante, ¿no? El peso que tienen es considerable, porque el concreto pesa mucho, ¿no? ¿Cuánto pesa el metro cúbico de concreto fraguado, de concreto seco? ¿Cuánto pesa el concreto? Peso del concreto. ¿Cuánto pesa el concreto fraguado? ¿Están allí o no? ¿Aló? ¿Están allí? ¿Escuchan? ¿Por qué no están? ¿Por qué no están? ¿Aló, aló, aló? ¿Están allí? Ingeniero. Allá. Entonces, el peso del concreto es pues bastante, ¿no? Este pesa pues 2.400 kilos por metro cúbico, ¿no? Entonces, bastante, ¿no? Cada metro cúbico pesa pues 2.4 toneladas. Y eso es mucho, ¿no? Eso es mucho, ¿no? Entonces, este tipo de losas, en un sentido llena, lo hacemos para cosas muy pequeñitas, ¿no? Quizás yo he visto muchos para espacios pequeños, donde las luces son pues 3 metros 50 máximo, ¿no? Máximo, no lo hacemos cuando son espacios grandes, ¿no? Por el peso que tiene, no es considerable el peso, ¿no? Entonces, este, como está apoyado en 4 lados, es un poco, vamos a decir, un poco mejor, ¿no? Un poco mejor porque reparte las cargas en 4 lados, no como este, solamente en 2. Entonces, vamos a decir, un poco más eficiente, ¿no? Mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces, ¿pero qué pasa con esta losa apoyada en sus 4 lados, ¿no? Armada en doble sentido. ¿Qué pasa? Sucede de que si la losa es cuadrada, ¿no? Y está apoyada en sus 4 lados, es cuadrada, es decir, este vale A y ese vale A, un cuadrado, entonces todo el peso que yo le pongo acá se divide en 4. Entonces, si es cuadrado, acá se divide un cuarto, un cuarto, un cuarto. Entonces, acá sería un cuarto del peso, un cuarto del peso, un cuarto para la otra viga y un cuarto de peso para la otra viga, ¿no? Se divide en partes iguales a cada una. Pero a medida que la losa no sea cuadrada, digamos así, digamos, esto es A y este es 1.5A, ¿no? La losa. Entonces, el peso que yo le pongo acá ya no se divide en partes iguales. Cuando es cuadrado sí se divide en partes iguales, pero cuando un tamaño es diferente al otro, un lado de la losa es diferente al otro lado, entonces el peso que le pongo ya no se divide en partes iguales, ¿no? Por ejemplo, a este lado se divide un poco más. Digamos acá, 30%, 30%. Y al otro lado, 20%, 20%. ¿No? Ya no se divide igual. Antes toditos era 25% a uno, a 25, a todos era 25. Pero a medida que se deforma la losa, ¿no? Sucede pues de que en el lado cortito empieza a trabajar más, ¿no? A es más pequeñito, entonces en ese lado, en esa dirección, empieza a aumentarse la carga. Y en el lado largo empieza a disminuir, ¿no? Entonces, si yo tengo la losa así, un poco más grande que esta, A, este fuera A y este fuera 2 veces A, ¿no? Entonces, el peso que yo le pongo acá, ¿no? Se iría acá. Mucho más. Entonces, digamos acá, 40% del peso total y acá también 40%. Y al otro, 10%. Y al otro también 10%. ¿No? Entonces, para que yo plantee una losa llena en doble sentido, ¿no? La bibliografía dice máximo esta relación. A, 2A, lo máximo.
¿no? Este sería lo máximo. Lo máximo. Que sea A, 2A. Para que los cuatro lados trabajen. Alguito va a trabajar, ¿no? Mientras más cuadrados sean, entonces los cuatro van a trabajar igualitos. Pero mientras más rectangular se vuelva, entonces el lado cortito va a trabajar mucho más. Y lo máximo que puedo tener para plantear una losa llena armada en doble sentido es que uno sea A y el otro sea 2 veces A. Ese es lo máximo para que por lo menos trabajen las 4 vigas, ¿no? Si mi losa es mucho más grande que esa, ¿no? Así, digamos A y este 3A, ¿no? Entonces, por más que esté apoyada en sus 4 lados, el peso solo se va allá, en el lado corto, ¿no? 50% ahí y 50% ahí, ¿no? Por más que esté apoyado acá, en este lado tenga su viga apoyado y en este lado también tenga su viga apoyado, pero la carga ya no se vaya, ya no se va, ¿no? Ya pierde el sentido de estar apoyado en 4 lados, ¿no? Entonces, esta se transformaría, cuando la losa sea muy alargada, se transformaría pues en una losa armada en un solo sentido, ¿no? Listo, entonces, esto sucede porque la carga, o el peso, le voy a poner peso, carga, ¿no? Siempre busca la dimensión más pequeñita para viajar, ¿no? Entonces, de este puntito a este puntito es pues lo más pequeñito. Entonces, el peso nunca se va por la dirección larga, no se va, ¿no? Todo fenómeno físico es un máximo o un mínimo, ¿no? Entonces, la carga, eso es lo que hace, siempre se va por el lado cortito. Como este ya es demasiado, dice, no, no me voy por acá, me voy por el más cortito. Y así funciona, ¿no? Por más que tenga apoyo acá, apoyo en el otro lado, pero ya deja de funcionar como losa apoyada en 4 lados, como losa armada en doble sentido. Entonces, para que funcione la losa armada en doble sentido, se recomienda pues A y el otro 2A, máximo, ¿no? Más. Si no, pierde ya el sentido de ser losa armada en doble sentido, ¿no? Pierde ya el sentido. Listo. Bien. Este tipo de losa es armada en doble sentido, también eficiente, ¿no? Eficiente. También su talón de Aquiles es el peso, ¿no? Sigue siendo el peso, ¿no? Entonces, cuanto más grande también, más peso y la vibración, ¿no? Recordemos que cuanto más grande, también este hace más grande su altura, ¿no? La altura de la losa llena, porque este es losa llena, ¿no? Entonces, este va creciendo, porque más peso, más tiene que crecer este. Entonces, esa es la desventaja, ¿no? Esa es la desventaja. Entonces, para aliviar el peso de este y para aliviar también el peso de este, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es cambiar este tipo de losas por losas nervadas, ¿no? Que no es más que una losa llena, pero en vez de tener estos todo llenito, ¿no? Le hemos puesto, pues, algún tipo de elemento que me quite, pues, el peso. ¿Listo? Entonces, debemos de entender así, ¿no? Si yo tengo una viga así, ay, no se chue, cuando va a misar todo. Sí, ¿no? Listo. Entonces, a este le pongo el peso, ¿no? Entonces, esta viga se va a flejar así. Se va a flejar así, ¿no? Entonces, lo de arriba va a estar en compresión y lo de abajo va a estar en tracción, ¿no? Así. Entonces, esta sección que le veo acá, ¿no? Es esta, ¿no? Esta. Todo eso. Entonces, esa sección sería así. Así. Entonces, lo de arriba, todito está en compresión, que sería este, ¿no? Compresión. Entonces, toda esta partecita en compresión. Y lo de abajo estaría en tracción, ¿no? Entonces, acá. Listo, y abajo, tracción. Así, ¿no? Cuando se dobla, ¿no? Por consiguiente, hemos dicho, el concreto no aguanta tracción. No aguanta. Y toda esta parte está en tracción.
Entonces, puedo eliminar esta parte porque el concreto no trabaja la tracción. Entonces, solo sería esta parte que estaría trabajando. Compresión, concreto. Y esta parte no trabaja. Entonces, acá le puedo poner otro material que no sea concreto, que sea ligero. ¿No? Luz ligero. Porque esta parte, como está en tracción, no trabaja. Es inservible. El concreto a tracción no trabaja. Entonces lo reemplazo por algo más aligerado, ¿no? Y ese aligerado es lo que nosotros le ponemos como la losa aligerada, ¿no? Que está así. ¿Listo? Entonces, toda la parte de abajo queda lleno, lo saco eso, ¿no? Y ahora le pongo los ladrillos, ¿no? Así. Listo. Listo. Entonces ahí tendría la losa, ¿no? Y toda esta parte es después los ladrillos que le pongo. Listo. Porque en esa parte está trabajando a tracción y que es como no necesito pues que pese mucho eso, ese concreto lo saco, ¿no? Y de ahí nace pues la losa aligerada, ¿no? La losa aligerada. Entonces, la losa aligerada, viéndolo un poco más, ¿sí ya? Sería pues así. Así, ¿no? Y entonces acá iría el ladrillo, ¿no? El ladrillo. Entonces, una losa típica de aligerado tiene este valorcito de acá a acá, que vale 10 centímetros. El ladrillo mide 30. Este 10, que sería el nervio. A este le llamamos vigueta, ¿no? ¿Qué es este? ¿No? La vigueta. Entonces, cada viguetita es pues una viga en T. Hasta acá, ¿no? El otro hasta acá y hasta acá. Cada viguetita sería una viga en T. Así, ¿no? Entonces tengo varias viguetitas que están yendo en un sentido, ¿no? En un sentido. Entonces, ese fierrito de abajo, ese es el que se apoya en una viga y en otra viga, ¿no? Así. Entonces, ese fierrito está yendo acá. Y ese es el que soporta la tracción. Porque la tracción no lo soporta el concreto. Por eso le estoy quitándole y le estoy poniendo vidrio. Lo que soporta la tracción es el fierrito, este fierrito que estoy poniendo, ¿no? Y esta parte lo estoy eliminando. Listo. El espesor de la losa mínimo, ¿no? Es una losa llena de 5 centímetros, ¿no? Losa llena, ¿no? Mínimo 5 centímetros, ¿no? Este espesor de 5 centímetros o losa llena de 5 centímetros lo necesito porque la losa tiene que compatibilizar las deformaciones de las columnas, ¿no? Entonces, si yo tengo columnas y arriba está la losa, entonces la fuerza del sismo, cuando viene, entonces la columna tiene que compatibilizar las deformaciones. Todito se deforma a la misma distancia. Para que todito se deforme en la misma distancia, la losa tiene que tener pues una rigidez adecuada. Si es muy delgadito, entonces pues ni siquiera lo va a hacer mover a la columna, ¿no? No va a haber esa compatibilidad de deformaciones. Entonces, para que todos sean compatibles, todas las columnas tengan la misma deformación, entonces pues el espesor de la losa mínimamente tiene que ser 5 centímetros, ¿no? De losa llena, ¿no? Para que cumpla este rol, ¿no? De compatibilizar las deformaciones. Entonces acá, esta alturita total de la losa, ¿no? Tiene que ver con el sentido de apoyo, la longitud que tiene entre apoyos. Entonces, si esta es la losa aligerada, sí, ¿no? Entonces este mide, digamos, 4 metros y este mide 3.50 metros, ¿no? Y entonces yo le voy a poner una losa aligerada a este paño, ¿no? A este paño. Entonces, ¿cómo le voy a poner la losa aligerada? Entonces, siempre, en lo posible, en la dirección corta, ¿no? Siempre en la dirección corta. Entonces, los aceros siempre van en la dirección corta, así.
Y acá está la losa, ¿no? Esa es la losa aligerada. En otras palabras, este está yendo así. Ah, lo voy a dibujar acá. Así. Este fierrito que está acá es ese, ¿no? Es ese. Entonces, cada viguetita está yendo así, ¿no? Así, ¿no? Entonces, se está apoyando en esta viga, apoyo, y en esta otra viga, apoyo. Entonces, en un sentido, un solo sentido. Entonces, este se llama losa aligerada. Entonces, la losa aligerada puede estar apoyado en un solo sentido, ¿no? Armado en este sentido, ¿no? Entonces, solo se apoya en dos vigas, en esta y en esta, ¿no? Pero también puede apoyarse en los cuatro lados, ¿no? Entonces, tendría así, ¿no? Listo. Entonces, acá tendría así. Y acá también. Así, ¿no? Entonces, losa en un sentido y también en el otro sentido, ¿no? Entonces, este ya sería en doble sentido, ¿no? Losa aligerada en doble sentido y losa aligerada en un solo sentido, ¿no? Desde luego que este es mucho más eficiente, ¿no? Para luces un poquito más grandecitos, ¿no? O para evitar justamente que vibre la losa, ¿no? El problema en la losa es que vibra, el problema en la losa es que se deflecta, no es que se va a romper, difícil que se rompa, no se va a romper la losa, lo que va a pasar con la losa es que vibra, ese es el problemita, ¿no? Entonces, para que no vibre hay que darle más rigidez. Entonces, de este modo yo le puedo dar más rigidez, hacerlo armado en doble sentido, ¿no? Que es más eficiente, ¿no? Más eficiente. Y nuevamente, para que sea en doble sentido, máximo la relación A2A, ¿no? Para que funcione más o menos adecuadamente. Listo. Listo. Entonces, acá tenemos el predimensionamiento de una losa llena, ¿no? Entonces, una losa llena armada en doble sentido. Entonces, lo que quiero es la alturita, ¿no? La alturita de la losa. ¿Cuánto vale esa alturita de la losa? Como predimensionamiento, ¿no? El perímetro en 380, ¿no? Para la losa armada en doble sentido. ¿Cuánto es esa alturita? El perímetro de la losa en 380. Listo. Entonces, tengo acá una losa llena. Armada en doble sentido. Listo. Entonces, tengo la losa llena. Digamos, tengo así. Listo. Entonces, acá tengo columnas, columnas. En cada intersección, digamos, columnas, sería pues la planta de mi edificación, ¿no? Una plantita. Listo. Entonces, este tendrá pues sus ejes, ¿no? Le pongo sus dimensiones. Listo. Digamos, este 3, este 5, este 4. Digamos, este 5, este 4, este 4, ¿no? Listo, sería pues la planta de mi edificación. Entonces, yo le voy a poner a este una losa llena, ¿no? Eso he decidido. Le voy a poner una losa llena armada en doble sentido. Entonces, lo que quiero es, ¿qué alturita va a ser esa losa llena? Entonces, digo H. Esa alturita va a ser el perímetro entre 180. Así. Listo. Entonces, busco el más grandazo, ¿no? El perímetro más grandazo. Y ese le tengo acá, ¿no? Este sería el más grandazo. El perímetro sería 5 en un lado, 5 en el otro, 5 acá, 5 acá. Entonces, el perímetro para este pañito sería 5, 10, 15, 20. Entonces, sería 20 metros. Entre 180. Entonces, alturita que como predimensionamiento de esa losa llena, si es que yo decidiera, ¿no? Por losa llena, sería 20 metros entre 180. ¿Listo? Por 100, 11 centímetros. 11.11
centímetros sería la altura, ¿no? Listo. Pero nunca le voy a poner 11, 11, jamás, ¿no? Entonces lo redondeo. H tiene que ser 12 centímetros, ¿no? Porque esto nadie mide, bueno, ¿quién va a medir al milímetro? Nadie, ¿no? Entonces, lo redondeo 12 centímetros. Va a ser la altura a toda la losa, ¿no? Todos van a ser con un solo espesor de losa de 12 centímetros, ¿no? Entonces, todito acá en toda la losa, después losa de 12 centímetros, ¿no? Así. Listo, tengo la losa. Listo. Entonces, esta alturita, 12 centímetros, ¿no? Para toda la edificación, ¿no? Para toda la losa. Sería de 12 centímetros, ¿no? Va a ser una losa llena, armada en doble sentido. Entonces, con ese 12 le mando, ¿no? Ya después haremos el cálculo, ¿no? Quizás vamos a aumentar un poquito más, quizás a 12,5 o a 13. No sabemos, ¿no? Pero eso ya que lo hagan en el cálculo, ¿no? Pero más o menos ese sería su espesor que yo le voy a plantear, ¿no? Listo. Ahora, la losa aligerada, ¿no? Esa losa aligerada, ¿qué le ponemos pues para aminorar el peso? ¿No? Los ladrillos, ¿no? Puede ser los ladrillos. Hoy en día también los ladrillos ya están pasando a mejor vida y ahora le ponemos poliestileno, ¿no? O el tecnopor que conocemos, ¿no? Entonces, ni el tecnopor ni el ladrillo cumplen una función resistente, ¿no? Para nada. Simplemente sirven para darle formita a las viguetas, ¿no? Por si acaso, acá, ¿no? Este ladrillo que yo le pongo acá, ¿no? No cumple ningún rol estructural, en lo absoluto, simplemente sirve para formar las viguetas, para darle formita acá, ¿no? Que sea así. Para eso nomás sirve tanto el ladrillo como el poliestireno, ¿no? O el tecnopor. Entonces, no cumplen una función estructural, están de relleno nada más, ¿no? De relleno están. Entonces, puede pasar que yo hago este tipo de losas, ¿no? Con poliestireno o con ladrillo de techo, ¿no? Puede ser. Y una vez que fragua toda la losa, ¿no? Que seca a los 28 días, ¿no? Yo puedo ir de abajo y romper todas estos ladrillos, ¿no? No puedo sacar el poliestireno, ¿no? Lo rompo, lo saco y no pasa nada, ¿no? Porque ese ladrillo no es estructural, ese ladrillo es como un encofradito, ¿no? Entonces, lo puedo sacar, ¿no? No hay problema si lo saco. O el poliestireno que está abajo, lo saco todo, no hay problema, porque ese no está cumpliendo un rol estructural, ¿no? Es más, hoy en día hay encofrados que ya no necesitan poner ningún ladrillo, porque el ladrillo cuesta, ¿no? Entonces simplemente encofro desde arriba, ¿no? Encofro nada más, pues así. Hay unas canaletas que le pongo así. ¿No? Así, de acero. Y esto es como el ladrillo, ¿no? Entonces, en acá vacío. Así. Y una vez que fragua todo, lo saco este canaleta, ¿no? Este armado, ¿no? Que es de acero, es, bueno, es una canaleta. Cuando lo saco, de abajo queda el techo así, ¿no? Bonito se ve, ¿no? Libre. Esto queda huequito así, ¿no? Huequito, bonito se ve, ¿no? Entonces no hay ladrillo, ¿no? No existe ladrillo. No existe poliestireno, no está huequito, porque es un molde nada más. Y ese molde, pues, se reutiliza una vez, dos, tres, cuatro, 500 veces. Entonces, ya no le pongo ni ladrillo ni poliestireno, el molde nomás de encofrado, ¿no? Saco el encofrado y se queda bonito la losa de abajo, ¿no? Así, con esa formita, ¿no? Bonito. ¿No? Entonces, también hay eso, ¿no? En vez de ladrillo, su canaleta, pues, su encofradito. Listo. Entonces, esa losa aligerada, ¿no? Va a depender la alturita que yo le ponga a la losa aligerada de la longitud de sus apoyos, ¿no? Si los apoyos que van a tener las viguetas es menor a 4 metros, entonces una alturita de 17 centímetros, lo adecuado. Si la longitud de apoyos, la longitud de la vigueta, va a cubrir un tramo de 4 a 5,5, 0,20. Y entonces vean, mientras más largos sean los apoyos, ¿no? Más largo sea la vigueta, entonces más espesor voy a requerir, ¿no? Más espesor voy a requerir. Listo. Hoy en día se ha estandarizado a 20 centímetros casi todas las losas, ¿no? Porque todos los paños
son de 350, 4, 450, hasta 5 a veces, ¿no? Rara vez hacen llegar a 5, ¿no? Los paños. Entonces, los ejes entre eje y eje no pasan de 5, ¿no? Yo no he visto, raro siempre es el arquitecto que le pone 6, 7 entre ejes, ¿no? No he visto así. Hasta 5, 5, 5, hasta ahí no vale pone, ¿no? Entonces, parece longitud con 20 centímetros de losa le da, ¿no? Le da. Y entonces, ¿cómo predimensiono la losa aligerada? ¿Cuánto es su longitud que va a cubrir? ¿No? ¿Cuánto es el apoyo por la longitud de vigas sobre las cuales se va a apoyar las viguetas? ¿No? Listo. Entonces, vamos acá. Listo. Y acá están estas viguetas. Entonces, ¿dónde se va a apoyar? ¿No? Estas viguetas. Esta vigueta se va a apoyar acá. Apoyo. ¿Dónde más? Acá, apoyo. ¿Cuánto es la longitud de acá a acá? 350 metros. Esa es la longitud de vigueta. Longitud de vigueta. Que también es longitud de los, o espacio entre los soportes, ¿no? Le pongo acá espacio entre los soportes. Entre los apoyos. Listo. 350 metros. Entonces, ¿cuánto sería la alturita de esa losa si fuera aligerada? ¿No? Entonces, 350. Ahí que estoy diciendo. Entonces, justo acá. Acá está. 350, menor que 4. ¿Cuánto le pondría? 17 centímetros. ¿No? Eso le pondría. ¿No? 17 centímetros. Pero hay de 17. Entonces, ahora me voy al mercado. ¿No? En el mercado. En el mercado, cuando tú vas a comprar los ladrillos o el poliestireno, hay que, ¿no? Entonces, los ladrillos para techo son estándares. En el mercado. Este vale 30, este vale 30, y su alturita vale 15. Entonces, más 5 de la losa, entonces, así fuera el ladrillo, ¿no? Entonces acá tendría la vigueta. Y 5 de la losa llena, y este 15, entonces total da 20 centímetros, ¿no? De altura de la losa. Ese es el que encuentras, el estándar, ¿no? Para lograr 17 centímetros, entonces la altura del ladrillo tiene que ser menos, ya no de 15, tiene que ser de 12. ¿No? Cuando vas al mercado ya no encuentras de 12, no hay, ¿no? No hay de 12, todo de 15 nada más, ¿no? No hay de 12. ¿No? Ha desaparecido ya, ¿no? Ha desaparecido. Entonces lo han estandarizado y todo lo han vuelto a 20 centímetros, ¿no? Sin embargo, si necesitarías de 12, siempre te lo pueden hacer, ¿no? A pedido. Igualito en el poliestireno, ¿no? En el poliestireno tenemos nuestra fábrica acá que está en San Jerónimo, abajo por Saya está, ¿no? La fábrica donde hacen este poliestireno. Entonces tú vas y también te haces el pedido de ese poliestireno, qué alturita quieres, ¿no? Si tú quieres un poco más grande, también te lo hacen más grande, ¿no? Entonces, vas a la fábrica de ese poliestireno y te lo hacen a la medida, ¿no? Listo. Entonces, me voy acá. Y tengo estas. Según estas dimensiones de apoyos, o distancia entre apoyos, o longitud de la vigueta, necesito esta alturita mínima, ¿no? Mínima. Listo. Entonces, acá tengo lo típico, ¿no? Losa de 17. 12 de altura de ladrillo, más 5 de losa llena, 17. Esta es losa de 20, 15 de ladrillo y 5 de losa llena. El ladrillo también de 20, 25, ya no hay, ¿no? Todo es de 15 el ladrillo, ¿no? Si tú quisieras un poquito más, porque necesitas mayor longitud, entonces el ladrillo tiene que crecer un poco más grande, también te lo hacen a pedir, ¿no? Te lo hacen a pedir el ladrillo. Entonces, de 20, de 25 y 30. Más 5, 20, más 5, 25. 25 más 5, 30, ¿no? Entonces ya tendrías una losa de 30 centímetros, ¿no? Entonces eso va a depender de qué longitud de tu vigueta es, ¿no? Mientras más largo más de la luz tienes, también va a crecer la alturita, ¿no? Listo. Vuelvo a decir, nosotros lo hemos estandarizado como si fuera de 20 centímetros para todo, porque todas las longitudes van prácticamente hasta 5 metros, ¿no? Entonces se ha estandarizado en 20. No quiere decir que podamos necesitar más altura, quizás, ¿no? Podamos tener más altura cuando la longitud sea, pues, mucho más grande, ¿no? Listo. Entonces voy acá.
Me vuelvo nomás acá, me vuelvo acá. Ya tengo mi planta, ¿no? Pero ahora he decidido que esta planta lo voy a hacer con aligerado, losa aligerada. Ya no lo voy a hacer con losa llena, sino lo voy a hacer con aligerado, con losa aligerada. ¿No? Listo. Entonces, acá digo, he decidido hacer mi losa con losa aligerada, armada en un sentido. Entonces, esta es mi losa, ¿no? Acá, y acá mismo, ¿no? Listo. Entonces, necesito, ¿cómo le voy a poner la losa? ¿No? ¿Cómo le voy a poner la losa? Aligerada en este caso va a ser, ¿no? Ya no va a ser llena, sino va a ser aligerada. Entonces, para que sea aligerada, yo tengo que decidir el sentido de la vigueta. ¿Dónde lo voy a apoyar la vigueta? ¿No? Las viguetas van a ir apoyándose de acá a acá o apoyándose de acá a acá. ¿Dónde van a ir? ¿Van a ir a todos así o van a ir así? ¿Cuál de ellos, no? Pues yo tengo que decidir eso. Tengo que decidir. Entonces, ¿cómo van las viguetas en losa aligerada? En el sentido más corto, ¿no? En el sentido más corto. Y entonces, ¿cómo irían? Acá tengo 5 y 5, el más grandazo, ¿no? El más grandazo. Entonces, no importaría si va así o va así. Su longitud siempre sería 5 acá y 5 acá, ¿no? Pero para el otro paño, iría así, porque solo vale 3 metros. Si yo lo pongo horizontal, sería 4 metros. Entonces, no conviene. Así tiene que ser la dirección más pequeñita. Acá también, si tengo 4, 4, no interesaría si va así o así. No interesa, porque 4 en un lado, 4 en el otro, ¿no? Entonces, tengo que llegar a una sola, ¿no? ¿Cómo lo armo? Listo. Entonces, yo decido, lo voy a armar así. Así van a ir mis viguetas. En el sentido corto. Pero también es 5. Ah, pero también es 5. Bueno, bueno, entonces tendré que tomar una decisión, ¿no? Listo. Entonces, así. 3 más corto, 5 más corto, 4 más corto y va así. Así va a ser, ¿no? Listo. Entonces digo, ahora sí, ¿cuál es la longitud máximo entre estos? Acá tengo 3, 5 y 4. 5. Ah, entonces el espesor de la losa lo voy a hacer con 5 metros. Apoyo desde acá hasta acá, 5 metros. 5 metros. Entonces digo, 5 metros tiene ese. De acá hasta acá, 5 metros. Entonces la vigueta va a medir 5 metros. Entonces, a 5 metros, ¿cuánto será la altura de losa? Voy a mi tablita. Acá está. A 5 sería 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces me quedo con 20 centímetros, sería la altura de la losa. Pero acá hay otra losita que solo vale 3 metritos nada más. Me quedo con 20. Y acá hay otro que vale 4 metros. No, me quedo con 20. Porque no voy a hacer una losita así. Para este tramo voy a hacer crecer la losa. Y para el otro más chiquitito. No, eso no existe. Uno solo, ¿no? El más crítico. Este es el más crítico, entonces 20 es para... Entonces, toditos con 20, ¿no? No es que en cada pañito voy a cambiar. No, eso no se hace, ¿no? Eso no hay. Es el más crítico y si cumplen el más crítico, todito pues con eso, ¿no? Todito con eso. Listo, ¿no? Entonces, lo plantearía así, ¿no? Lo plantearía así. Si fuera losa, aligerada. Pero puede pasar también, por ciertos casos, ¿no? Puede pasar, ¿no? Que quizá estos dos tramos lo tendría así. Vigueta, vigueta, vigueta. Las viguetas van en este sentido, ¿no? Y a partir de acá las viguetas pueden cambiar en el otro sentido. También puede ser, ¿no? También, ¿no? También. Entonces, ciertos paños tienen un sentido y los otros paños tienen otro sentido. También pasa eso, ¿no? También sucede, ¿no? Entonces tendría dos tipos de armado, ¿no? Para este sería un armado y para este sería otro armado, ¿no?
diferentes, ¿no? Las viguetas para este van en sentido y para estos van en sentido X, ¿no? Va a depender, ¿no? Va a depender si yo quiero optimizar, si yo quiero cambiar la dirección, porque voy a tener una dirección más cortita, ¿no? Ya no lo voy a hacer en 5, sino en 4, entonces puedo optimizar quizás, ¿no? Entonces va a depender, pero sí puede ser, ¿no? Puede ser que en ciertos paños tenga un sentido y en otros paños tenga otro sentido, ¿no? También puede ser. Ay. Entonces, de ese modo yo obtengo la altura de mi losa aligerada. En este caso, 27. Ese es lo único que se hace pues, en las losas, ¿no? No hay más. El reglamento me da también estas dimensiones, ¿no? La norma E060 en su tabla 9.1 me da pues los peraltes mínimos para las vigas no preesforzadas, lo común que tenemos, ¿no? O las losas reforzadas en una dirección, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Por las deflexiones, ¿no? Lo que hay que cuidar es las deflexiones, no tanto la resistencia. La resistencia va a aguantar, la losa no se va a quebrar, no, bien difícil que se quiebre, ¿no? Lo que sí va a pasar es que se va a deflectar. Ese es el problema de la losa, ¿no? Entonces me da, dependiendo el entre 20, el entre 16, dependiendo losa maciza en una dirección, viga o losa nervada en una dirección. Entonces, para simplemente apoyados, L16. Con un extremo continuo, L entre 18. En voladizo, L entre 8. ¿No? Entonces, puedo darme también esa idea según el reglamento, ¿no? Según el reglamento. Esto es según el libro de diseño de Gianfranco Ottasi, ¿no? Gianfranco Ottasi dice así debe ser, ¿no? Pero el reglamento me da estos, ¿no? También cualquiera de los dos, ¿no? Cualquiera de los dos es válido, ¿no? Tener en cuenta que este es un predimensionamiento, ¿no? Un predimensionamiento. Se tendrá que calcular en el análisis cuánto es la deflexión y comparar con la deflexión permitida. Si me está saliendo más de lo permitido, entonces aumentaré el espesor, ¿no? En el cálculo. Si me está saliendo bien, ya pues entonces queda con este valor, ¿no? Entonces esta es una buena aproximación para que cumpla con las deflexiones, ¿no? Cumpla con los parámetros de deflexión máxima que le da la norma, ¿no? Bien, entonces la norma da ciertas disposiciones para las losas, ¿no? Losa nervada es lo que estamos conociendo como losa aligerada, ¿no? Nervaduras, ¿no? Las viguetitas son las nervaduras, ¿no? Entonces da algunas indicaciones, ¿no? Da algunas indicaciones, ¿no? De todo el 811, el 811, 1, 2, 3, 4, todas las indicaciones que se puedan dar pues para la losa, ¿no? Bien. Esto ya implica para el cálculo, ¿no? Nosotros no vamos a calcular, o sea, no lo vamos a diseñar, ¿no? Simplemente es un predimensionamiento que le damos un numerito, ¿no? Para que empecemos de ahí, ¿no? Para que tengamos la forma, unas dimensiones tentativas, ¿no? ¿Listo? Esto ya corresponde pues al diseño, ¿no? Me dirá pues hay que comprobar los espaciamientos de las nervaduras, ¿no? Que no sea más que este, hay que compararle el ancho, hay que comparar todo, ¿no? Lo que tiene que ver con el cálculo, ¿no? Las tuberías, mira acá dice, cuando se le quiera embeber ductos o tuberías en la losa, según lo permitido en 6.3, el espesor de esta en cualquier punto deberá ser como mínimo 25 milímetros mayor que la altura total del ducto. Si el ducto tiene una dimensión, la losa tiene que ser más grande que esa, 25 milímetros más grande, ¿no? ¿Listo? Eso entonces no lo va a hacer, no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el calculista, ¿no? Tendrá que entonces entrar en compatibilización con con el sanitario, ¿no? Entonces, ¿dónde estás? ¿Cómo vas a sacar las aguas residuales? ¿Cómo lo vas a sacar? Por si acaso la normativa dice que mi losa tiene que ser más grande que tu tubería que vas a poner, mínimo 25 más grande, ¿no? Entonces hay que compatibilizar eso, ¿no? Entonces recién cuando hacemos el cálculo, recién nos damos cuenta que le han puesto la tubería cruzando la losa, cruzando la viga, y entonces pues incompatibilidad. Van a decir, no, acá no puede ir el baño. Si va el baño, tienes que ponerle más allá el ducto.
porque no vamos a cumplir. Sí, y entonces el sanitario va a decir, pero yo no le puedo agregar ducto. Quien le tiene que agregar es el arquitecto. Ya mandémosle todo al arquitecto, que le ponga ducto, porque no cumplimos. Te lo van a devolver tu trabajo. ¿Y tú qué vas a hacer? Tienes que ponerle ducto. Pero acá está la sala. ¿Cómo le voy a hacer pasar ducto por la sala? No, ese es tu problema, pues, ¿no? ¿Por qué no has planteado bien? ¿No? Y así viene, ¿no? Todo lo que estamos pensando, al último va otro profesional y te lo devuelve. Está mal, no cumple, compatibiliza, ¿no? Porque no da, no. Bonito se ve en cada planito el dibujito, pero cuando se calcula, ya cuando se entra pues al dimensionamiento, no cumplimos, ¿no? Y ahora mucho más con el Revit, ya. Intersecciones, apretamos y ya. Esto no cumple. Entonces hay que hacer la compatibilización, ¿no? Entonces, un buen planteamiento de arquitectura, nos evitamos miles de problemas. Entonces, esto ya para el calculista, ¿no? Para el calculista. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un corte de una losa aligerada típica, ¿no? Las nervaduras, las viguetas, un espesor de 10, ¿no? Es lo común para casi todo tipo de estructuras, ¿no? Salvo que yo quiera hacer algo un poco diferente, ¿no? Quizás pueda tener unas luces más grandes, entonces le metería de 15, ¿no? Va a depender de qué cosa quiero, pero para lo estándar que tenemos, 10 es lo estándar, ¿no? Para todas las estructuras casi que tenemos, ¿no? Si hay alguna cosa que no está tan estándar, ¿no? Que quizás quiera hacer un salón de baile un poquito más grande, digamos 8x8, 9x9, ¿no? O 9x6, 9x7, entonces habría que modificar la losa, ¿no? ¿Listo? Entonces, pero para lo estándar, este es un corte típico, ¿no? La nervadura espesor 10, los ladrillos siempre de 30, ese es su estándar, alturita total, 5 centímetros losa llena, 15 de ladrillo total, 20 centímetros. Este acero que va acá es el refuerzo de la vigueta, ¿no? Ese es el que resiste la tracción. El acero que está encimita es para que no se raje la losa por encima, ¿no? Para que no esté rajado cuando subo, ¿no? Entonces, para que no se raje, le pongo este acero de temperatura, ¿no? Que es una varillita pequeñita que va en forma de malla, ¿no? En la losa llena, ¿no? Ese le conocemos como acero de temperatura. Sirve para que no aparezcan grietas, rajaduras en la losa, ¿no? Para eso sirve. Listo. Si yo tuviera, ¿no?, algo ya un poco diferente, ¿no? Algo como este, ¿no? Así, ¿no? Entonces a este le conocemos como losa tipo waffle, ¿no? Tipo waffle. Pues no tiene acá ladrillos, ¿no? Si fuera doblemente aligerada en doble sentido, llevaría pues sus ladrillos, ¿no? Pero el tipo waffle es este igualito, sin ladrillos, ¿no? Y de abajo se ve como si fuera una malla. Las viguetas van así y las viguetas van así, ¿no? Entonces, esta losa tipo waffle, que van pues nervaduras en un sentido, nervaduras en el sentido X, nervaduras en el sentido Y, ¿no? Le conocemos como losa tipo waffle, ¿no? De la galletita, ¿no? No sé si habrán comido waffle. Entonces ese waffle tiene pues sus cuadraditos, ¿no? Pues, y ahí viene, ¿no? Pues esta losa tipo waffle es cuando yo quiero cubrir un poco, unas luces un poco más grandecitas, ¿no? Me puedo mandar 8 metros, 9 metros con este waffle, ¿no? Cuando quiero hacer estacionamientos, entonces con esto me mando, ¿no? Esas distancias, ¿no? Entonces, este doble sentido también sirve pues cuando tengo unas distancias un poco considerables, ¿no? 6, 7 metros, ¿no? Para que trabaje con seguridad. Losa armada, viguetas armadas en doble sentido, ahorita la tenemos en este edificio de Procasa, ¿no? Que está pues a la altura de Enaco, están haciendo, ¿no? Procasa justo en la Avenida La Cultura, ¿no? Están construyendo, entonces lo podemos ver, ¿no? Si vamos por ahí en el bus, vemos pues la losa armada en doble sentido, ¿no? Losa aligerada, armada en doble sentido, ¿no? Se está viéndose, ¿no? Si lo quisiéramos ver, ¿no? Y van a notar que está armada en doble sentido, las luces son un poco grandes, creo que está con 650, ¿no? Las luces, ¿no? Entonces, para garantizar que no haya esa vibración, lo han hecho armada en doble sentido, ¿no? El edificio de Procasa que está haciendo a la altura de Enaco, no pueden ver. Entonces, ese sería el problema con la losa. Ahora ya pasemos a la viga.
a la viga. Bien. La viga, lo más importante es su altura, su peralte, ¿no? Ese es lo que hay que diseñar, lo que hay que calcular, el peralte de la viga. Nuevamente, la viga como la losa, no va a fallar por resistencia, es decir, no se va a romper, ¿no? El fierro que le pongo no se va a romper, no, eso pierde cuidado, no se va a romper. La viga tampoco se va a romper, pero sí se va a deflectar. El problema en la viga es que se deflecta, y mucho más en la viga de acero, ¿no? Si yo pongo viga de acero, la viga de acero se calcula por deflexión, nunca por resistencia. La viga de acero por resistencia puede aguantar todo el peso que queramos, pero la deflexión no, se flecta. Entonces, acá en las vigas lo que importa es su alturita, su peralte, ¿no? Eso importa. Igual en la losa, ¿no? Eso es lo que importa. Entonces, ¿cuánto debe ser este peralte? Para la viga es sencillito, ¿no? Es la longitud de la viga entre 12. Ese debe ser su alturita, su peralte, ¿no? La longitud de viga entre 12. ¿No? Hay algunos ingenieros, algunos autores, ¿no? Que le ponen L entre 10, ¿no? También, no le hace, no le hace. Yo toda mi vida he trabajado con L entre 12, ¿no? Y los valores casi nunca las he cambiado, ¿no? Un buen número es L entre 12, ¿no? Pero si quisiéramos, también podríamos hacerle L entre 10, ¿no? L entre 10. Listo. ¿Y este cuánto vale la base? La mitad del peralte. Si este peralte me sale 50 centímetros, esta base será la mitad, 25. Si esta altura me sale 60 centímetros, esta base 30 centímetros, ¿no? Generalmente la base de la viga es la mitad de su alturita, de su peralte, ¿no? Listo. La norma, la E060, nos dice que la base, ¿no? Nunca debe ser menor que 25 centímetros, ¿no? Entonces la viga, su base nunca puede ser menor que 25. No puede ser 20, no puede ser 15. Mínimo la viga, su base, tiene que ser 25 centímetros, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si esta alturita, ¿no? Esa alturita de la viga, me está saliendo 40 centímetros. La mitad, 20. ¿20 le pongo? No, porque lo mínimo tiene que ser 25. Entonces será 40 por 25, ¿no? Porque este no puede ser menor que 25. ¿No? A tomar en cuenta. Listo. Entonces, vamos acá. Listo. Voy a dibujar otra vez ruidosa, si no ya no. ¿Cómo se hace cuadrado acá? Y acá tenía así que 3, 5. Listo. Este era 3 metros, 5 metros, 4 metros. Este era 5 metros, 4 metros, 4 metros. Listo. Entonces, quiero las vigas, ¿no? Las vigas. Entonces, saco todo desde acá hasta acá, ¿no? Sería así la viga. Entonces, acá tendría así la viga. Acá está la columna. Acá. Así, ¿no? Entonces, lo que quiero es el espesor o la altura de esta viga. Y luego su base, ¿no? De la viga. ¿No? Entonces escojo cuál es el más largo, porque yo estoy tomando toda esta viga, ¿no? Que va desde acá hasta acá, que es esto. Entonces, ¿cuál es el más largo? Acá tengo 5 metros, 4 metros, 4 metros. Entonces, este es el más largo, ¿no? Este es el más largo. ¿Cuánto mide? 5 metros. Entonces, H, ¿cuánto debe ser? 5 entre 12. Es decir, 5 metros entre 12. H tiene que ser, ¿cuánto? A ver. 42 centímetros. Entonces, su base tiene que ser la mitad, 21 centímetros. Pero el reglamento dice, no hay de 21. Mínimo B tiene que ser 25 centímetros. Entonces, su base sería 25. Tampoco hay viga de 42, ¿no? No hay viga de 42. Entonces, cuando construimos las vigas, ¿no? Esto, no hay pues 41, 42, 43, 44. No existen esos números, ¿no?
De frente nos pasamos, o este es 30, o es 35, o es 40, o es 45, o es 50, ¿no? No hay 42, 43, no existe eso, ¿no? El maestro de dice, ¿cómo voy a cortar la madera 2 centímetros, 3 centímetros? No, eso no existe, no hay, no hay. Entonces, me sale así, entonces esto no hay tampoco, entonces H tiene que ser 45. Si no, H40 me mando, ¿no? Arriesgándome. Entonces yo me mandaría así, ¿no? H45 y B, 25. Entonces, este sería así. Este 45 y su ancho, 25 centímetros. Listo así, ¿no? Así. Para el otro, L con 4 metros. ¿Voy a calcular otra vez? No, ya no, ya. Simplemente el más crítico y ese es el que vale para toditito, ¿no? Todo le pongo la misma dimensión, ¿no? Entonces, esa viga va a ser de 25 y H va a ser 45 en toda la longitud, desde acá hasta ahí, ¿no? Todito va a ser de 25 por 45. Lo puedo cambiar acá la viga porque es menos. Sí, sí lo puedes hacer, la verdad, ¿no? Si alguien quisiera optimizar, ¿no? Optimizar, entonces lo puede hacer, ¿no? Y lo haría así. Pues acá, más huesito, cuando paso al otro, sí, tendría así la cola. No, así. Pues acá sería más grueso. Quizás 45. Y acá, 40. 40. Puede ser, ¿no? Puede ser también así. Así, ¿no? Entonces este ladito más alto y este más chato, ¿no? La viga cambia de sección. Puede ser, puede pasar, ¿no? No es aconsejable, pero sí hay edificaciones que se han diseñado así, ¿no? Sí hay edificaciones, ¿no? Bueno, yo no hago esto, yo de frente un valor, todito ese valor, ¿no? No ando haciendo estas cosas, ¿no? Porque también cuando construyen, ¿no? Los maestros de obra pues se vuelven locos, ¿no? Entonces andan cambiando, entonces no es pues bueno para la construcción, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero es un poco, no tan pues, comercialmente, como digamos, constructivamente que se hace, ¿no? A los maestros de obra tú los vuelves locos, ¿no? Haciendo tanto detalle, ¿no? Entonces tratamos de uniformizar siempre. Entonces, ese fue. Ahora en el otro sentido, lo mismo, ¿no? Si ahora voy a diseñar las vigas que van en el sentido Y. Entonces, desde acá hasta ahí. Quizás hay un volado, ¿no? Vaya a saber si habrá un volado, ¿no? Quizás. Igualito, tomo el más largo está de acá hasta